para que se libere colecistoquinina y así. Entonces, en la parte digestiva, no queremos que tampoco la persona pase con una mala digestión de sus alimentos. Y por eso se inventaron los medicamentos que van a actuar sobre todo aquí, que son los que más se conocen ahora, y otros medicamentos que actuarían acá, que representen, aquí, que representen en este caso la luz del estómago, ¿ya? Entonces vamos a ver primero el esquema de las células que están participando en lo que se denomina la síntesis del ácido clorhídrico, y nos vamos a la parte del cuerpo y del fondo gástrico. Y aquí vemos cómo la gastrina, que está dibujadita así como de unos cuadraditos verdes, ingresa a través del capilar, que ya vino desde las células G, y lo que va a hacer en este caso es estimular a unos receptores de gastrina que se encuentran en este caso en la glándula oxíntica. Esta glándula oxíntica es la que va a contener varios tipos de células, ¿no? Que van a ser las células oxínticas propiamente dichas, o sea, las que van a sintetizar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células, otras que van a estar en la glándula oxíntica son las que sintetizan moco, otras en cambio van a ser las que sintetizan pepsina. En este caso, vemos que la que se encuentra aquí dentro de esta glándula oxíntica es justamente la célula parietal, o sea, la célula que se le llama justamente célula oxíntica. Y esta es la que va a sintetizar ácido clorhídrico y va a sintetizar factor intrínseco. Entonces, el caso nuestro de la enfermedad ácido péptica se denomina justamente así, porque son estas células las que están hipersecretando ácido gástrico, o sea, ácido clorhídrico, y va también a estar sintetizando pepsina. Y la pepsina, como es una enzima proteolítica, empieza también a degradar a la mucosa, y por eso es que da el dolor en la zona que se llama la boca del estómago, que es el epigastrio, ¿no? En que un dolor urente, quemante, como que nos está quemando algo, y es literalmente porque el ácido está quemando la mucosa, y produce esa erosión que se llama gastritis, y con eso se va para más adentro, que se llamará una úlcera. La cosa es que esta célula parietal es el objetivo de estudio nuestro. ¿Por qué? Porque la célula parietal va a contener varios receptores. Uno de los receptores van a ser receptores de acetilcolina. Es decir, que el estímulo para que se secrete ácido clorhídrico es, en el caso digestivo, la acetilcolina. Nosotros toda la parte digestiva funcionamos con el parasimpático. Ahí es el que nos comanda. Entonces, esta acetilcolina, como viene aquí y actúa sobre un receptor, este receptor se llama receptor M3. Nosotros no vamos a tener medicamentos que actúen sobre ese lugar. No tenemos medicamentos. Luego venimos con el otro receptor. Este se llama el receptor de histamina, o también llamado receptor H2, o sea, receptor histaminérgico 2. ¿Qué se diferencia de qué otros receptores? De los receptores de histamina H1, como los que funcionaban para la histamina que va a desarrollar la alergia, ya, la vasodilatación, la alergia, el moco. En este caso es un receptor H2 que va a recibir ¿qué cosa? También histamina. Histamina que va a venir aquí, pero no realmente de la histamina que viene de los mastocitos, sino que esta histamina va a venir de unas células que también están en esta glándula oxíntica que se llaman las células de enterocromafin, o también llamadas SL, enterocromafin light. Esas células secretan histamina, y esa histamina viene y actúa directamente aquí en este receptor H2, ¿ya? Entonces, aquí sí tenemos un medicamento, que va a ser medicamento bloqueador de los receptores H2, y ahí vamos a tener a la ranitidina, que va a ser una de las que vamos a ver. Luego de eso tenemos, aquí miren cómo la gastrina llegó, sí, la gastrina por un lado estimula el receptor ya liberó la histamina de la enterocromafin light, la histamina viene acá, y por otro lado, la gastrina, sí, la gastrina va a llegar a un receptor propiamente de gastrina, que es un receptor de gastrina colecistoquinina. Y esto lo que va a hacer ahora, tanto la acción colinérgica, la acción de la histamina y la acción de la gastrina, lo que van a determinar es que esta célula parietal oxíntica libere a la luz que está acá abajo del estómago el ácido clorhídrico, que es el que determina ese famoso pH, que en el estómago llega a ser hasta el 0,8. Ya, entonces, resulta que tenemos aquí la bomba que vamos a ver ya una foto mejor, digamos, en la que vamos a ver ahí a la bomba llamada la bomba de hidrogeniones, o también conocida como la bomba de protones. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí está la luz del estómago, ¿ya? Y acá está la membrana basal. Entonces, vamos a decir que siempre los receptores están en la membrana basal y que la luz, sí, la luz, o sea, la membrana luminal, es donde se va a encontrar la bomba de protones. Entonces, el objetivo, si decimos nosotros dónde actúa un inhibidor de la bomba de protones, va a ser en la bomba de hidrógeno potasio TPasa que se encuentra en la membrana luminal, ¿ya?
Y esta bomba lo que hace es literalmente utilizar energía, es decir, un ATP, ¿sí? Para con ese ATP hacer un intercambio que va a ser entre el hidrógeno y el potasio. Es decir, que lo que va a hacer es enviarle al hidrógeno contra el gradiente de concentración hacia la luz del estómago, ¿sí? ¿Se puede sentir por qué la vitamina y la gastrina, todos ellos mediante su estimulación van a liberar ácido clorhídrico? ¿O solo netamente las de gastrina? No, todos. Todos colaboran para elaborar esta bomba, para hacer que esta bomba funcione. Todos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, más histamina actuando en los receptores H2, se sintetiza más ácido clorhídrico. Si tenemos más liberación de gastrina, se sintetiza más ácido clorhídrico. Si tenemos más acción colinérgica, se sintetiza más ácido clorhídrico. Entonces, para los medicamentos, siempre los que están creando estos medicamentos, obviamente ven todas las acciones probables en donde pueden atacarnos y tomar sustancia. En este caso, no necesitamos agonizar la acción de la bomba hidrógeno, potasio, TPase, sino necesitamos antagonizarla. Y para eso existen los medicamentos. Uno de ellos, ya lo hemos nombrado hace un momento, son los bloqueadores de los receptores H2, ¿sí? Que van a llamarse, uno de ellos se va a llamar ranitidina. En cambio, los otros más utilizados actualmente son los llamados inhibidores de la bomba de protones. Ese es el ejemplo más claro, el omeprazol. ¿Ya? Y ese omeprazol, inhibidor de bomba de protones, ¿qué va a hacer? Va a actuar aquí, ya vamos a ver cómo, es decir, inhibiendo a la bomba de protones. ¿Ya? ¿Por qué se utilizan, de hecho, más inhibidores de bomba de protones actualmente? Porque la ranitidina está bloqueando desde arriba, es decir, prácticamente desde la membrana basal. Y por lo tanto, todavía existen dos mecanismos más que pueden estimular la síntesis del ácido clorhídrico, como la acción muscarínica y como la acción de la gastrina. En cambio, la bomba de protones ataca directamente a la fuente, o sea, directamente donde están sintetizándose los hidrogeniones, donde están mandándose los hidrogeniones de la luz. Y por lo tanto, por eso es que los inhibidores de bomba de protones le ganaron espacio a los bloqueadores H2 y ahora son los que más se utilizan. Ya no es solamente por la industria farmacéutica, sino porque los resultados se han visto que son mejores. Y eso puede decirle a ustedes, cualquier gastroenterólogo, que los inhibidores de bomba de protones van a ser actualmente los más utilizados. Ya. Pero también existen medicamentos que actúan acá en la luz. Y esos también vamos a dar unos cuantos nombres. Así que aquí tenemos el esquema que ahora vamos a ver de Goodman, en el que tenemos toda una estructura, por cierto, más compleja, de hecho, porque vemos bastantes nombres, y decimos que aquí van a existir varias reacciones. Veamos desde arriba. Ya. Podríamos nosotros tener, viendo la célula anterior y viendo el esquema anterior, podríamos tener, por ejemplo, medicamentos antagonistas muscarínicos, o sea, que bloquean los receptores M3, y por lo tanto, ¿qué bloquearían? La acetilcolina en la célula parietal. Pero resulta que van a tener muchos efectos secundarios, porque como son medicamentos, igual, no es que solamente tienen receptores de M3, van a tener también acciones anticolinérgicas. Entonces, el paciente puede empezar a tener muchos efectos anticolinérgicos y ya empieza a ser un problema. Podrían haber, estoy aquí, ¿no es cierto? En la parte, aquí estoy marcando, ¿ya? Podrían haber, y de hecho existen, los famosos bloqueadores H2. Vamos a acercarnos a los H2. Estos antagonistas H2 o bloqueadores H2 lo que van a hacer, como dijimos hace un momento, es bloquear, ¿sí? Unirse al receptor de histamina H2 y por lo tanto impedir la acción de la histamina en la célula parietal. Eso sí se utilizan bastante. Y, digamos, por ejemplo, ranitidina. También podemos tener a los que están acá a la derecha, estos de aquí, que se llaman los inhibidores de la bomba de protones, ejemplo el omeprazol. Ya vamos a ver exactamente cómo lo hacen, pero lo que vemos en el gráfico es que van a inhibir a la bomba, ¿ya? Y luego tenemos otros medicamentos que ustedes ven aquí, los llamados antiácidos, que esos que van a hacer, van a tomarse por parte de la persona, realmente no hay vía venosa porque tienen que tomarse en este caso, y esos medicamentos van a llegar directamente a la luz del estómago. Y en la luz del estómago lo que van a producir en este caso es no la inhibición, la neutralización del ácido que ya fue sintetizado. ¿Ya? Y ahí vamos a ver varios antiácidos. Tenemos más medicamentos que pueden actuar incluso cuando ya la mucosa está erosionada. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, el bismuto, que se puede utilizar para las úlceras gástricas, úlceras duodenales, que sobre todo están asociadas con el Helicobacter pylori. No vamos a ver el esquema del Helicobacter pylori, que eso queda para otra. Pero lo que tenemos también es otro grupo de medicamentos que están aquí con azul, que se llaman los citoprotectores. Ojo que los de arriba son antiácidos. ¿Por qué? Porque neutralizan al ácido. En cambio, estos de acá se llaman citoprotectores. El ejemplo de citoprotector va a ser el sucralfato. ¿Ya? Sucralfato.
Y ese sucralfato vamos a ver que lo que actúa directamente es como un gel, protegiendo a la mucosa. Entonces, el antiácido va a neutralizar al ácido, o sea, le va a convertir en una base al ácido. Y en cambio, el sucralfato lo que va a hacer es unirse a una zona que está lesionada. El sucralfato se va a utilizar para los pacientes que tengan úlcera, ¿sí? Es decir, cuando ya hay una erosión, ahí va a salir una célula epitelial dañada. Muy bien, sucralfato. Vamos entonces a ver cada uno de ellos y decimos, aquí vamos con los antiácidos, los más facilitos. Este es el esquema de la célula ocíntica, ¿ya? Aquí se secreta moco, aquí se va a sintetizar histamina, aquí se sintetiza pepsina y aquí se sintetiza ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, si nos vemos este esquema como es, ¿ya? Este medicamento va a llegar directamente los antiácidos a través de la toma vía oral. El medicamento va a llegar directamente aquí, esa es la luz, aquí va a llegar. Y lo que va a pasar con estos medicamentos antiácidos es que se van a unir químicamente con el ácido clorhídrico que fue sintetizado aquí, que está en este canal clorhídrico, para que por aquí salga por la luz. Entonces, resulta que aquí se une el antiácido con el ácido clorhídrico y lo que va a producir en este caso es la conversión de este ácido, ¿sí?, a una base. Y en lugar de ácido clorhídrico vamos a tener ahora convertido a la sustancia que vamos a tomar, que se llama hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, lo vamos a tener convertido en este momento en una base. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el medicamento número 1 que tiene hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, que son los antiácidos? Se llama magaldrato. Entonces, toda molécula que veamos que diga magaldrato es como cuando vimos, por ejemplo, otrimoxazol, que tenía trimetropin-sulfametoxazol, ¿ya? Aquí magaldrato tiene hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, ¿ya? Entonces, hay otros medicamentos que pueden tener solamente hidróxido de magnesio, hay otros que pueden tener solo hidróxido de aluminio, ¿ya? Hay otros que tienen, como el de acá abajo, salicilato de bismuto, también es un antiácido, ¿ya? Pero el más utilizado actualmente es el magaldrato. ¿Por qué razón? Porque resulta que el aluminio, o sea, el hidróxido de aluminio, a través de este metal, el aluminio, puede producir en las personas estreñimiento. Y eso es un problema, porque la persona está con dolor y encima de eso estreñida. ¿Ya? Y aparte, en cambio, el magnesio, en cambio, puede causar diarrea, ¿sí? Porque la molécula es osmolar, en cambio, puede atraer agua y llevar diarrea. Entonces, las moléculas que tenían antes solo hidróxido de aluminio y solo hidróxido de magnesio fueron prácticamente perdiendo utilidad, porque las personas tenían mucho efecto secundario, o sea de estreñimiento, o sea de diarrea. Entonces, por eso se inventaron la molécula de magaldrato, que tiene las dos, tiene hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Y como que la una, nos dice el libro claramente, la una le compensa a la otra y el paciente no tiene efectos secundarios de estreñimiento o de diarrea. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, este magaldrato es el ejemplo número 1 actualmente de los antiácidos. Resulta que ahora el magaldrato ha venido sobre todo con una sustancia adicional, es así como viene casi en la mayor parte de veces. Ya vamos a ver dos presentaciones, que viene sobre todo ahora con simeticona, o también llamada dimeticona, que es un antiflatulento. Y eso se da sobre todo, ¿por qué? Porque resulta que estos metales, aluminio, magnesio y algunos otros antiácidos que tienen, por ejemplo, calcio, o carbonato de calcio, empiezan a producir gases y eso empieza a dar un poco de flatulencia, que también es molestosa porque se hincha el abdomen y da muchos gases, pues, ¿no? Entonces resulta que para eso se ha creado esta molécula que se llama ahora magaldrato simeticona, o sea, es una mezcla, una asociación de magaldrato que tiene dos cosas más simeticona. Y eso lo que va a hacer es directamente transformar al ácido clorhídrico, unirse estas dos moléculas, estabilizarse y formarse unas bases de esto, ¿ya? Unas bases. Y va a quedar de hecho como un cloruro de aluminio y cloruro de magnesio, transformadas en bases. ¿Y por qué es importante decir que se van a transformar en bases? Porque sabemos que las bases van a disminuir el pH, ¿no es cierto? Porque si existen más ácido clorhídrico, el pH se hace más bajo. En cambio, la base lo que va a hacer, bueno, no sería, va a disminuir, va a aumentar el pH haciéndolo menos ácido, esa es la implicación, ¿ya? Y de hecho, el objetivo que van a tener los gastroenterólogos con estas moléculas va a ser que el pH, cuando le hagan un estudio de pH por sonda, que el pH ya no sea tan bajo como 0.8, sino que llegue a 2, a 3 o incluso un pH de 4. ¿Ya? Pero nosotros también nos recordamos de fisiología gástrica, cuando creo que nos deben haber enseñado a todos, que el pH del estómago tiene una función, aparte de, por ejemplo, activar a la pepsina. ¿Cuál era una función importante que se sale de la parte digestiva del pH ácido? Que sea fuera de la parte digestiva.
¿Para qué sirve el pH ácido del estómago? Para que no haya bacterias. Eso nos sirve. Entonces el pH ácido nos protege para que no haya proliferación bacteriana y para que llegue un quimo ácido al intestino. Lo que quiere decir también que todos estos medicamentos que suben el pH tienen el riesgo de producir infecciones gastrointestinales e incluso pueden producir neumonías, ¿sí? Porque desde aquí nomás suben las bacterias al pulmón, ¿sí? Por la unión con el diafragma. Entonces, siempre hay que estar pendiente de eso. Aquí tenemos dos presentaciones. Tenemos maladrato simeticona, la que hemos dicho que es la que más se utiliza, o sea, simeticona. Aquí tenemos otra, ¿sí? Que nos dice igual, maladrato simeticona. Podemos ver otra que diga maladrato dimeticona, cada una por su nombre. La presentación siempre va a venir en vía oral. ¿Por qué? Porque no puede llegar vía venosa, porque tiene que unirse directamente al ácido. Entonces, si daríamos vía venosa a una base, sería en cambio peligrosa, porque es como estar dando bicarbonato por vía venosa. ¿Sí usted? ¿Y el bismutal tiene igual la misma acción de unirse al ácido renal? Sí, ya le vamos a ver ese que funciona de una manera aparte, funciona de una manera diferente. Exacto. Pero igual es la vía. No, le vamos a llamar en ese caso al bismutol, le vamos a llamar más bien como un atenuante o protector, citoprotector. Citoprotector. Entonces, miren, aquí tenemos varios medicamentos, ¿ya? En marcas no importa. La cosa de la presentación tampoco mucho, porque todos van a venir con la misma concentración. Sí, que tiene 800 y tiene 60 miligramos respectivamente de maladrato simeticona. ¿Cuál es la recomendación de estos medicamentos? La recomendación de estos medicamentos es tomarlos, en este caso, ¿sí? Por lo menos 3 veces en el día e incluso 1 hora antes de acostarse. Entonces la recomendación es 1 a 3 horas después de las comidas, o sea, desayuno, almuerzo, merienda, y antes de acostarse, ¿ya? Antes de acostarse, o sea, 3 a 4 veces en el día podría estar tomando una persona. ¿Cuánto sería la otra cosa que no está puesto ahí? La dosis va a ser de un niño, que es poco frecuente que se tenga que dar a un niño, sería de 1 cucharita, o sea, de 5 ml. Y en cambio la dosis de un adulto es de 1 cucharada, o sea, de 10 ml, ¿ya? Entonces 1 cucharada o 10 ml, 1 hora, hasta máximo 3 horas, pero ya 3 horas después de las comidas es mucho tiempo, ¿no? Imagínense, desayuno a las 7, tomo a las 10. Como que a las 8 está bien, ¿ya? Almuerzo a la 1, a las 2, a las 3 tomo la otra dosis. Y meriendo a las 9, tomo a las 10. Y suficiente. Pero si alguien, por ejemplo, que hay personas mayores, ¿ya? Que merienda, a las 6 de la tarde todavía. Hay gente que hace así. Meriendan a las 6. Entonces, en ese caso sí se puede recomendar que se tome una dosis antes de acostarse a dormir, ¿ya? 3 veces al día hasta máximo 4 veces al día. Y luego de eso prácticamente nos vamos. La simeticona es un medicamento que vimos hace un momento que estaba acá, cuya función va a ser degradar estas moléculas que producen carbonato y por lo tanto disminuyen la cantidad de gases. El ejemplo más claro que tenemos es sobre todo de los cólicos de los niños recién nacidos, o sea, de los lactantes, en las que se quejan pues de un dolor tremendo porque el cólico es brutal, pues un cólico es feísimo, un adulto no se aguanta un dolor, no se diga un niño. Entonces el niño, este bebé lactante, empieza a llorar y pues se da cuenta ya el papá, la mamá, o pediatras, el papá, la mamá no tienen experiencia y dicen son dolores de cólico. ¿Por qué? Porque el bebé va a quejarse de un dolor un momento, se retuerce prácticamente el dolor y luego le pasa. Entonces alguien dice, es un dolor de cólico. ¿Por qué? Porque está tomando mal el biberón, le están dando mal el biberón, la teta, está produciendo gases, etcétera, no le está sacando bien los gases, ya. Y ahí tenemos una presentación que es una conocida, de esto, va a ser simeticona, tiene el nombre de Aerobius, que es más conocido, y Neogasol también existe, pero la cosa es que vienen en presentaciones de diversas concentraciones, hay de 40 miligramos, de 80 miligramos, 125 miligramos en un adulto, y aquí en goteros viene de 100 miligramos por ml. ¿Cuál sería la recomendación más que grabar los miligramos? Es que, por ejemplo, estas sustancias se van a utilizar cuando hay una enfermedad que es la llamada enfermedad por dispepsia o enfermedad dispéptica, en la que lo que tiene el paciente son, más que un dolor de gastritis o de una úlcera probable, son molestias abdominales de distensión abdominal, gases, flatulencia, ¿ya? Eso. Entonces, pueden haber causas, por ejemplo, la persona que no tenga vesícula, ¿ya? Pueden haber causas como trastornos de mala absorción, ¿ya? Puede haber causas como un colon irritable, etc. La cosa es que el paciente tiene muchas flatulencias y para ese caso va este medicamento que es simeticona. En el caso de un adulto sería una tableta dependiendo de la severidad de 40 hasta 125 miligramos.
¿sí? Una media hora antes de las comidas. ¿Sí? Una media hora antes de las comidas, desayuno, almuerzo, merienda. En el caso de los niños, como estaba aquí, alguna vez le pusimos de ejemplo, de hecho, en las primeras clases para ver las presentaciones, y decíamos que a los bebés, en este caso a los lactantes, la recomendación es de darles, cuando no sabemos bien la dosis pediátrica, de 1 a 2 gotas por kilo. Entonces aquí lo que haríamos de un bebé lactante que tendrá unos 5 meses, unos 3 meses, puede tener un peso, ¿no es cierto?, que va a estar entre los 5 kilos, 6 kilos, es darle de 1 a 2 gotas por kilo de peso, ¿ya? Y ahora, y lo más seguro es que se bebe más luego y va a estar durmiendo tranquilito porque se le pasó el polvo. ¿Es la dosis pediátrica? Es la dosis pediátrica, de 1 a 2 gotitas por kilo, exactamente. En los adultos, una tabletita antes de cada comida y nada más vamos a ver los anticoagulantes. Porque nuestro motivo principal va a ser los inhibidores de bomba de protones más los bloqueadores H2. Tenemos otra sustancia que es el sucralfato. Este sucralfato viene con nombres así como DIF, Gastril, Cipril. La cosa es que viene siempre en una suspensión, es decir, necesita siempre, al igual que los antiácidos, siempre necesitan agitarse, siempre necesitan moverse la botella para que se mezclen los componentes. Entonces, este viene en una suspensión. Pero resulta que este sucralfato tiene una propiedad, que la propiedad es adherirse a la mucosa, es decir, se une a la mucosa y sobre todo su función es adherirse a el lugar en donde exista una úlcera, es decir, donde ya se lesionó la mucosa en su mucosa y lo que tiene el paciente ya es una zona de un epitelio dañado. Entonces, ahí se adhiere sobre todo, por lo que el objetivo principal de dar un sitio protector de mucosa como sucralfato es sobre todo un paciente que tenga úlcera gástrica o úlcera duodenal. O sea, no es el medicamento número 1 para una gastritis, no se va a utilizar sucralfato. Y este medicamento prácticamente va a ser recetado por un gastroenterólogo, porque nosotros en la atención primaria de ningún lugar vamos a encontrar sucralfato, ningún lugar, del área pública, en ningún lugar va a tener sucralfato, porque es un medicamento ya de especialidad, porque se supone que para dar esto se tuvo que haber hecho ya una endoscopía digestiva alta primero, ¿ya? Entonces este medicamento se une, se hace una especie de una polimerización de su molécula y queda literalmente como un gel protector que lo que hace es unirse al moco, que este paciente ya no tiene mucho moco, y lo que hace es proteger a la mucosa de la acción del ácido clorhídrico, por lo tanto no es considerado un antiácido porque no bloquea directamente el ácido. ¿Ya? Y luego tenemos ahora sí un poco más ya específico a los bloqueadores de H2. Estos van a estar bloqueando al receptor de histamina de la membrana vasolateral de la célula parietal. ¿Ya? Y resulta que aquí tenemos varios nombres. El nombre más común, el que vamos a utilizar nosotros, va a ser la ranitidina. Y las indicaciones van a ser parecidas a la del omeprazol, porque van a ser conjuntamente con el omeprazol los medicamentos más utilizados para la enfermedad acidopéptica, o sea, para, en comillas, ¿qué cosa? La gastritis o la duodenitis. ¿Ya? Entonces, este medicamento, de hecho, antes que aparezca el omeprazol, era utilizado el único que se podía utilizar para, por ejemplo, una gastritis. Ya, también se lo puede utilizar, por ejemplo, para un paciente que venga con una úlcera gástrica o duodenal aguda con sangre, o sea, una hemorragia digestival. Pero ahora, entre este, que es la ranitidina, o los inhibidores de bomba de protones, pues definitivamente el que tiene más éxito son los inhibidores de bomba de protones cuando un paciente venga con hemorragia digestiva. Por eso es que vamos a dar un ejemplo de una dosis para un paciente con hemorragia digestiva. Entonces, en este caso vamos a dar solamente la dosis de la ranitidina para el paciente que llega con una gastritis aguda, sin hemorragia, o que llega a la consulta con un síndrome ácido péptico. Entonces, un paciente viene con la gastritis aguda. ¿Quién sería un ejemplo? Un paciente que acaba de tomar AINES, por decir, por 6 días, estaba tomando automedicado y se tomó AINES, no sé, ibuprofeno 600 miligramos cada 6 horas por 6 días. Al 6.º día viene con un dolor tremendo en el epigastrio y le adjudicamos que es por los AINES, que sabemos que los AINES no son gastritis. Ya, esa sería una gastritis aguda, pero el paciente no llega sangrando. ¿Quién se le puede dar? Ranitidina, está bien, ¿ya? Un paciente que tenga una molestia de enfermedad acidopéptica ya de varias semanas, de varias semanas de evolución, ¿qué se le podría dar? Ranitidina, aunque lo ideal es inhibidor de bomba de protones. Entonces, ahora sí resulta que la ranitidina nos va a servir por vía venosa y por vía oral. La vía oral, obviamente, un paciente que no está tan molestoso, ¿sí?, con tanta molestia, y en cambio la vía venosa, un paciente que, por ejemplo, llegó con una gastritis aguda, ya que le está doliendo bastante. Este medicamento también nos puede servir para neutralizar el ácido del estómago, por ejemplo, en casos de gastroenteritis. También nos puede servir porque disminuimos el ácido
gástrico y disminuimos, ¿qué más? La colecistoquinina. Y disminuimos, ¿qué más? Las otras hormonas que lo que hacen que aumente la peristalsis en el intestino. Entonces, por ejemplo, un paciente que viene intoxicado porque comió, no sé, una salchipapa de esas que están bien ya cocinadas como 10 veces el mismo aceite y que se vende en la calle, está sabrosa, pero igual puede hacer daño. Entonces resulta que esa, por ejemplo, estaba con un pequeño virus, ¿ya? Y llegó y nos dio una gastroenteritis. Estamos con vómito y diarrea. Vamos a utilizar, ya vamos a ver la molécula antiemética después, metoclopramida, y le vamos a utilizar también una ranitidina. No tiene gastritis, pero vamos a inhibir al estómago, no inhibir la peristalsis, sino inhibir la secreción de ácido gástrico para que no estimule la peristalsis del intestino. ¿Sí? Y todo eso tiene que ver con fisiología digestiva. Entonces, la presentación: tabletas de 150 y de 300 miligramos, y tenemos ampollas de 50 miligramos en 12 ml. Lo que quiere decir que la dosis tiene que ir por ahí, porque la dosis vía venosa es de 50 miligramos que se va a administrar por dosis. Es decir, por una ampolla de 50 miligramos se administra vía venosa. No hace falta diluirle como otros medicamentos. O sea, se puede cargar los 2 ml y directamente administrar. Lo que sí siempre hemos dicho que cuando va a ser un bolo, que sería un bolo, 50 miligramos de bolo, se puede, en ocasiones, para que no le duela a la persona, porque sí como que a veces le duele, se aconseja en ocasiones diluir en una jeringuita de 10 o de 20 ml, ¿ya? Porque algunos requieren sensibilidad y dicen, siento como que me duele, siento como que se me está entrando como vidrios, así. Entonces, vamos a darle suave, ¿sí? Y esa cantidad se va a pasar en 1 o 2 minutos, que es un bono, de 1 a 2 minutos. ¿Ya? Se puede administrar la ranitidina vía venosa incluso cada 8 horas. ¿Ya? Cada 8 horas se puede administrar, aunque se deje en la mayor parte de casos cada 2. Niños no vamos a ver a dosis. Y la presentación oral va a ser una dosis de 150 o 300 miligramos QD. Entonces, 300 miligramos QD es la dosis más recomendada, una tableta de 300. ¿Y cuándo? ¿A qué hora sería ahora la tableta? Lo que recomienda el libro de Goodman, sobre todo, de Edmund Goodman, es que nos recomienda la ranitidina sobre todo en horario nocturno, porque nos dice que ha visto que la mejor respuesta de los pacientes ha sido con la secreción del ácido clorhídrico que se da en la noche a través de la liberación de histamina de la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros en la noche también liberamos histamina, que es la que nos lleva también a dormir. ¿Ya? Entonces, resulta que la ranitidina es mejor en la noche, 300 miligramos PL. Eso. Entonces, ahora, si no queremos darle 300 miligramos, tenemos la presentación, por decir, en el centro de salud de 150 miligramos, ahí no es aconsejable darle 2 tabletas de 300, sino darle una tableta de 150 en la mañana y una de 150 en la noche. No hace falta que sea exactamente cada 12 horas, con que sea en este caso, con o antes del desayuno y que sea a la hora de acostarse, estaría bien. Y si tenemos la tableta de 300, una el rato de dormir. ¿Qué hora es el rato de dormir? Supuestamente 9, 10 de la noche. ¿Ya? Y esta persona dice, ¿duermo a la 1 de la mañana? No, todavía a las 9, 10 de la noche, porque a la 1 de la mañana debería supuestamente estar durmiendo. ¿Ya? Eso es lo que hace la ranitidina. Entonces, la ranitidina, ¿qué hace? Bloquea los receptores de H2 que reciben histamina. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Que un mecanismo de los de la bomba de protones no se active. Sin embargo, el paciente todavía recibe información de acetilcolina y todavía recibe información de gastrina. ¿Ya? Y por eso entonces es que estos como que ahora se fueron quedando un poquitín. ¿Ya? Se fueron quedando un poquitín. Ahí está bloqueando la ranitidina. ¿Ya? No nos olvidemos. Efectos adversos de la ranitidina, como cualquier medicamento, va a tener efectos adversos. Y de hecho vamos a ver una diferencia con los inhibidores de bomba de protones. Porque resulta que la ranitidina tiene una excreción renal que va a ser en este caso importante. ¿Ya? Pero en cambio no utiliza mucho metabolismo de CYP hepático. Entonces se puede decir prácticamente que la ranitidina, ¿sí? La ranitidina la vamos a evitar en la insuficiencia renal, pero sí se recomienda en el paciente hepático. ¿Ya? Efectos secundarios: diarrea, vértigo, cefalea, a veces rash. ¿Y en qué pacientes? En pacientes que tengan mucha sensibilidad al medicamento. ¿Ya? Ahí viene por la parte esa que el libro nos llama, que el libro nos va a llamar la parte idiosincrática, es decir, una reacción que en unos sí se da y en otros no se da. ¿Ya? A veces puede causar mialgias, pero eso cuando se utiliza ya como tratamiento prolongado, o sea, ya de varias semanas, dolores musculares. ¿Ya? Lo que sí se ha visto, nos dice el libro también, que sería raro, es que den nefritis intersticial, ¿ya? Y a veces una hepatitis medicamentosa, pero sería muy raro.
Una cosa medio llamativa, sobre todo con la simetrina, que era la primera molécula, ranitidina menos, es que produce en el hombre ginecomastia. Y eso se puede explicar porque como tiene una molécula que actúa también a nivel de población androgénica en ciertos casos, y en el hombre pudiera causar esta molestia que sería ginecomastia. En casos que se administre vía venosa, muy rápido, o sea que cojamos la ranitidina casi de una en 10 segundos, ahí sí se puede causar hipotensión y bradicardia. Caso contrario, no va a causar eso. Y por lo tanto siempre le vamos a dar en 1 o 2 minutos. ¿Ya? Neumonías, ¿por qué? Neumonías va a ser cuando la persona esté usando ranitidina a largo plazo. Y como va a disminuir la acidez del estómago, va a aumentar el pH, va a estar la mucosa gástrica del estómago menos protegido de proliferación bacteriana, empiezan a proliferar bacterias que van por translocación hacia, sobre todo, el pulmón izquierdo y la neumonía nasal. ¿Ya? Puede pasar eso. Ahora, ¿qué más puede causar en pacientes adultos mayores? Confusión, ahí sí es muy documentado, agitación y alucinaciones. O sea que quiere decir que atraviesa la barrera hematocefálica en adultos mayores. Bueno, entonces, como vemos que sí tiene sus efectos secundarios, pues tampoco es un medicamento que se habla de eso. Se excreta por la leche materna, ¿sí? Entonces por eso nos dicen mejor no usarlos en época de lactancia. Y en el embarazo nos dice también el libro que no está muy bien establecido cuál es el riesgo teratogénico. No se han visto que hay malformaciones, pero pueden causar algunas alteraciones que se han visto en ciertos pacientes. Nos dice mejor no usarlos en el embarazo, y mejor si la embarazada tiene, por ejemplo, un trastorno de reflujo, una gastritis. Lo ideal en el embarazo, ¿qué es? Medidas físicas, ¿sí? Es decir, que no duerma muy acostada, que cambie la dieta. El gastroenterólogo dice coma poquitos, no coma una sola dieta completa, ¿ya? Pero bueno, si le sigue molestando, lo mejor en el embarazo son los antiácidos que vimos mencionar, el magatrato, simeticón. 300 miligramos pude, vía oral, y vía venosa de 100 miligramos, 150 miligramos, son ampollas de 50. Eso, varía la dosis vía venosa a la vía oral. Y nos vamos con los que más se utilizan, son los inhibidores de bomba de protones. Y ahí decimos que vamos a irnos con la molécula que más se conoce, que es el omeprazol. Pero tenemos otras que están en el libro, que son las que vamos también a saber los nombres, ¿no? Como pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol. 4 nombres nos vamos a quedar y luego ponemos la lista. Resulta que estos medicamentos lo que hacen es lo siguiente, ¿ya? Llegan a sí mismo a través de la sangre, ¿sí? Ya sea por vía oral o por vía venosa. O sea, aquí ya se diferencian de los antiácidos, porque los antiácidos llegaban directo al estómago y empezaban a actuar. Por eso es que el efecto antiácido es bueno, porque se toma de una y a los 15-20 minutos ya le siento fresquita la barriguita, ya me quitó el dolor. Pero en cambio el omeprazol no va a quitar de una. ¿Por qué? Porque el omeprazol va a entrar a nuestro cuerpo como un profármaco, ¿ya? Y va a tener que llegar, si fuera por vía oral, tiene que pasar primero por el hígado, el metabolismo es el primer paso. Y ahí se va a transformar en un metabolito que todavía va a ser inactivo. Y se va a ir a través de la circulación y va a llegar acá. Y si va por vía venosa, también va a llegar por circulación, saltando los efectos de los pasos que conocemos, y ahí va a llegar acá, ¿a qué lugar? Al capilar, ¿ya? Entonces, cuando llega aquí el inhibidor de bomba de protones, resulta que aquí con el ácido del estómago recién se activa el omeprazol, ¿ya? Y todos los de esta familia. Y como que llegó como profármaco, con el contacto con el ácido láctico, se transforma en fármaco activo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer este fármaco ahora? Literalmente el omeprazol va a introducirse aquí en los canalículos, ¿sí? En los canalículos de la glándula ocípica, que son los canalículos ácidos, ¿ya? Y una vez que llega aquí, ¿sí? Este medicamento que ya se activó, lo que va a hacer es actuar en este lugar que se encuentra aquí, que es ya la membrana luminal, ¿ya? Y va a actuar interfiriendo, ¿sí? La bomba sodio-potasio atapeasa. ¿Cómo lo hace? Aquí nos dice claramente una palabra: va a formar un enlace covalente con la bomba, es decir, que la bomba le bloquea. Es como que la bomba estaría dando vueltitas así todo el rato, ¿no? Hidrogenio potasio, y esta llega y le hace así un taco, ahí le dejó, y ya no va a poder la bomba seguir funcionando. ¿Y por qué decimos esta palabra covalente? Porque resulta que la vida media del omeprazol, nos dice el libro, que puede llegar a ser incluso de media hora a 1 hora.
y sin embargo el efecto del medicamento puede llegar a durar hasta 24 y 48 horas. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica porque la unión que tiene los inhibidores de bomba de protones con la bomba sodio de potasio TPasa es covalente, y eso quiere decir que va a durar mucho tiempo, como lo que hacía la aspirina. Podríamos decir, por lo tanto, que la inhibición que hace la bomba de protones del omeprazol es una inhibición irreversible y que se va a recuperar nuevamente esa producción de bomba de protones cuando la bomba recupere nuevamente su funcionalidad después de 24 a 48 horas. ¿Ya? Entonces, esta bomba de protones es muy llamativa, ¿no es cierto? Porque vemos que lo que está haciendo es secretando los hidrogeniones, ¿sí? Y esa secreción de hidrogeniones activa es la que obviamente maneja el pH ácido. Entonces, las indicaciones del inhibidor de bomba de protones van a ser las más importantes del último tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a servir en úlcera gastroduodenal, en gastritis, en duodenitis, en colon irritable cuando tiene mucha gastritis, en síndrome dispéptico que tenga dolor abdominal tipo gástrico, nos va a servir en hemorragia digestiva alta, nos va a servir en reflujo gastroesofágico, ya, porque reflujo nos dice el libro que ahora hay reflujo hasta en los niños, ya, y parece que es por la dieta, ¿no? Porque antes se comía más fibra, todo, ahora ya nada. Por ejemplo, nosotros ahora, de niños, digamos ustedes, de niños, alguien de ustedes de niños, hace poco nomás están de niños. Sí, ustedes estaban de niños, todavía son niños de algunos. Más niños que. Y resulta que ustedes, por ejemplo, les gustaba, o la mamá les daba un refrigerio, por decir en la mañana, que sea, por decir, mote con queso. Sí. ¿Sí? Uno. Alguien, uno. Ya. Nadie más. ¿No es cierto? Tal vez. O tal vez nadie. De hecho, ya no damos ahora eso a los niños, ¿no? Se les da otra cosa, se les da galletas, jugos, preparan batidos, no sé. Entonces, todo ha ido cambiando. Y la dieta, obviamente, aquí es fundamental. Resulta que para este reflujo, que ahora es un problema que no se sabe con qué mismo se trata bien, entonces ahora se ha puesto en discusión cuál es el principal medicamento. Y resulta que el principal medicamento para el reflujo actualmente, como dice el libro, igual lo rectifica, son los inhibidores de bomba de protones. Ya. ¿Cuál es la recomendación? Aquí la recomendación del omeprazol es suficiente una dosis QD. Esa es también una ventaja que le gana a la ranitidina, porque la ranitidina era por lo menos 2 al día. ¿Ya? Entonces, aquí es una dosis QD. ¿Cuándo es lo ideal? El libro nos marca clarito, antes de la primera comida del día, o sea, antes del desayuno. Una media hora a 1 hora antes del desayuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que esta bomba de protones actúa sobre todo en las horas de ayuno en la noche. Entonces, la persona que se acaba de levantar va a tener más sintomatología durante el día porque esta bomba de protones actúa durante toda la noche. Y por eso es que se da la recomendación que se tome en la mañana, ya antes de la primera comida del día. La cosa de este omeprazol es que tampoco no es que es la divina cosa. ¿Por qué? Porque también tiene unos resguardos, ¿sí? Unas situaciones que hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque utiliza mucho metabolismo hepático y utiliza mucho CYP, ¿ya? Y sobre todo los CYP, no nos van a grabar los CYP. Resulta que por esta acción que necesita el metabolismo CYP alta, este medicamento, por ejemplo, no es lo más recomendado para pacientes que tengan hepatopatías. Entonces, si un paciente tiene una hepatopatía más una gastritis, más bien se prefiere la ranitidina, aunque tampoco se está contraindicado el omeprazol. Pero en cambio, en la insuficiencia renal, ahí sí más bien se evitaba ranitidina y ahí sí se da inhibidor de bomba de protones. Ya. Bueno, los efectos secundarios que van a producirse con estos medicamentos. Aquí está el inhibidor de bomba de protones, que son los que vamos a ver acá. Aquí tenemos nombres, ¿ya? Y los nombres que nos vamos a grabar pues va a ser el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. Esos 4 vamos a tenerlos en la cabeza, ¿ya? No nos vamos a grabar las vidas medias, pero ustedes ven que el omeprazol tiene una vida media que va desde 0,5 a 1 hora. Sin embargo, hemos dicho que el efecto puede durar hasta 48 horas desde que la unidad covalente. El esomeprazol tiene una vida media de 1,5 horas. Su efecto obviamente durará todo el día. El lansoprazol tiene una vida media de 1 a 2 horas. ¿Cuántas veces habrá que tomar en el día? Una vez. Y el pantoprazol tiene una vida media también de cerca de 2 horas. ¿Cuántas veces se toma en el día? Una sola vez. Entonces, estos medicamentos
cambiaron el paradigma de la ranitidina de 2 veces al día. Y cambiaron la situación porque realmente han visto los gastroenterólogos que mejoraron las tasas de éxito de los pacientes. Ya, ¿cuánto es la dosis de omeprazol regular? Esta sí nos vamos a grabar. Va a ser de 20 a 40 miligramos QD. Y eso va a depender de la severidad de los síntomas. Entonces, 20 miligramos hay cápsulas de 20 en la mañana, hay cápsulas de 40. ¿Ya? ¿Qué más? Las otras no lo vamos a grabar, ¿ya? Porque solo con omeprazol nos quedamos bien. Ahora, resulta que este medicamento necesita una situación. ¿Cuándo va a darse el efecto? Es mentira si una persona, sería mentira realmente farmacológicamente, si una persona dice que la primera dosis de omeprazol se siente bien. ¿Por qué razón? Porque el libro nos dice claramente que recién esta persona a los 2, a los 5 días, ¿sí? A los 5 días, los 2 días, se va a inhibir el 70% de las bombas de protones. Es decir, que con 70%, según los estudios que han hecho, recién la persona empieza a sentir menos dolor. Entonces, a la persona que va a tomar omeprazol, hay que decirle que no va a sentir una mejoría tan rápida. Y si es que el dolor es intenso, cuando le están recetando omeprazol, ¿ustedes qué pudieran hacer? También darle un antiácido unos días para que tome una semanita de antiácidos y empiece a tomar el omeprazol. ¿Ya? Muy bien, entonces resulta que este omeprazol va a tener esta característica y eso también hay que acordarse. Bueno, vamos para acá entonces. ¿Cuáles son los efectos adversos del omeprazol? Al igual que la ranitidina puede causar nefritis intersticial en pacientes susceptibles. ¿Ya? Una cosa que se ha visto es que en tratamiento a largo plazo y también en pacientes hospitalizados con dosis altas de omeprazol puede darse infecciones gastrointestinales, especialmente por el hecho que dijimos que el pH va a subir y sobre todo a nivel hospitalario por Clostridium difficile, es decir, por una infección oportunista intestinal que causaba, por ejemplo, ¿cuál? La colitis seborrheicosa, que causaban citoplanos como por ejemplo, ¿cuál? La banca, muy bien, eso, muy bien. Y decimos entonces que aparte, paradójicamente, estamos queriendo quitarle las molestias digestivas, pero puede causar náusea. Eso el paciente debe saber, pero no llegar al vómito, solo una ligera náusea unos cuantos días. Ya, ¿qué más puede dar a largo plazo? A diferencia de la osteoporosis, cuando se utiliza por mucho tiempo, se ha visto que aumenta el riesgo de osteoporosis por un mecanismo no muy bien conocido, pero hay osteoporosis. Ya, lo que sí está determinado es que puede dar una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué razón? Porque no se está sintetizando adecuadamente el factor intrínseco. Muy bien. Y la cosa es que este medicamento, conjuntamente con la ranitidina, pero sobre todo este, no se puede suspender de una. O sea, si suspendemos de una, lo que va a pasar es lo que se denomina un efecto de rebote por la suspensión brusca, en el que la bomba de omeprazol, la bomba de protones que estaba inhibida, va a activarse de una sola y va a empezar el paciente a tener una acidez tremenda y unas molestias terribles. Entonces, hay que suspenderle poco a poco, no tanto como los corticoides que habíamos visto que se necesita hacer un destete más de 2 semanas, pero sí decirle que la suspensión sea poco a poco, se alternando un día, así una semanita y después ya suspendemos. Otra cosa que puede llevar es a que el paciente, a través de un efecto de feedback negativo, como se inhibida la bomba de protones, empiece a través de las células G a sintetizar más gastrina y pudiera llevar, en casos muy aislados, a una hipergastrinemia, es decir, a que el paciente elabore mucha gastrina de las células G del antro gástrico. Ya, la categoría en el embarazo. La categoría en el embarazo podríamos decir que el omeprazol y el esomeprazol están en categoría C, ¿sí? A pesar que la ranitidina, por ejemplo, está en una categoría B. La cosa es que los dos, si podemos, los evitamos, ¿ya? Pero incluso el libro nos dice después, ¿qué pasa si una persona está embarazada y realmente necesita, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta? El omeprazol, o sea, ya no le damos, hay que darle. Hay que darle porque categoría C, ¿qué quería decir? Que tiene riesgo-beneficio, pero que sumando riesgo-beneficio, el beneficio es mayor al riesgo. Entonces, no es que está contraindicada tampoco 100%. Entonces, es que vamos a darle el omeprazol o el esomeprazol a una embarazada cuando sea muy requerido, nada más, ¿ya? Y obviamente aquí sí hay una categoría X, que es, por ejemplo, misoprostol, que eso también el libro nos nombra, nosotros no vamos a estudiar, pero el libro nos nombra el misoprostol, que también es un citoprotector, ¿ya? Y sí, el misoprostol, por ejemplo, ahora, ¿han escuchado para qué utilizan? Las mujeres. Para abortar. Así es. Entonces, el misoprostol vienen tabletas que lo que hacen es
¿sí? Aumentar la síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas, ¿qué hacen? Sintetizan moco en el estómago. Entonces, el misoprostol es un citoprotector porque aumenta la producción de moco a través de la PGE2, PGI2. Aquí resulta que las mujeres descubrieron por alguna razón que tomando, vieron algún caso, no sé, y se hizo famoso eso a nivel, no era solo en Ecuador, pero en el campo es muy utilizado, y se toman tabletas de misoprostol, y lo que hacen en cambio al estómago, no por el estómago, sino lo que hacen es, porque produce prostaglandinas, que lo que van a hacer en este momento es que el músculo uterino aumente el moco, primero el moco uterino, y luego empieza a darse contractilidad uterina, y aborta. Entonces, por ese motivo, incluso ya el misoprostol está muy restringido, pero el gastroenterólogo sí lo puede dar. Ya. Las interacciones del omeprazol y de todos sus hermanitos, como el lansoprazol, el pantoprazol y el esomeprazol, van a ser interacciones con estos medicamentos. En algunos casos incluso puede disminuir el aclaramiento, como por ejemplo en el caso de la fenitoína. Es decir, que si disminuye el aclaramiento hepático de la fenitoína, ¿qué va a pasar? La fenitoína tiene más posibilidad de ser toxicidad. Ya. Otras interacciones en las que impide el metabolismo adecuado a través del CYP es con la warfarina, que ya le conocemos, anticoagulante oral más antiguo y número 1 utilizado en el mundo, y el diazepam, ¿ya? Que es en cambio benzodiazepina, que también utiliza mucho CYP. ¿Ya? ¿Qué más? Aumenta el aclaramiento de los antipsicóticos, lo que quiere decir en cambio que un antipsicótico, que lo hemos visto, ¿sí? Como por ejemplo risperidona, quetiapina, esos medicamentos en cambio van a aclararse más pronto y el paciente pudiera no tener un efecto adecuado por los antipsicóticos. Entonces, el omeprazol tampoco es la última cosa del mundo, también debe que nos sirve full, pero hay que tener sus cuestiones. Aparte, inhibe la eliminación del metotrexate, que es un medicamento utilizado para las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea juvenil, ¿ya? Y de hecho el metotrexato también es gastroerosivo. Entonces, si el paciente toma metotrexato y le empieza a molestar mucho el estómago, en lugar de darle omeprazol, le van a preferir, por ejemplo, primero un antiácido, ¿ya? Y biodisponibilidad del ketoconazol, la ampicilina y el hierro, quiere decir también que puede interferir con ciertos antibióticos y con sustancias como por ejemplo el hierro, que necesita en este caso un pH ácido para que se pueda absorber. Y en el caso por ejemplo de la ampicilina y de los hermanos de la ampicilina que ya conocemos, necesita un pH ácido para su absorción y su buena biodisponibilidad. Como el pH aquí está más alto, no se absorbe bien. Y el ketoconazol, que también ya le conocimos, es antimicrobiano. Muy bien, entonces vamos a ver una bomba de protones, este momento utilizada, un inhibidor de bomba de protones para un paciente con hemorragia digestiva alta. Y vamos a hacer el ejemplo este. Decimos, las ampollas que vienen de omeprazol van a ser de 80 miligramos, perdón, son de 40 miligramos. ¿Ya? Aquí está. Y las cápsulas, que vienen sobre todo de cápsulas de omeprazol, van a ser de 20 miligramos. Aunque también hay presentaciones de cápsulas de 40 miligramos. Llega el paciente este momento con una gastritis, nada más. Le daremos omeprazol, ¿no es cierto? Una cápsula de 20 miligramos en la mañana o de 40 miligramos en la mañana. Pero si tenemos un paciente que llega sangrando el estómago, que se va a saber que viene sangrando, es HDA, que es hemorragia digestiva alta, va a llegar ¿con qué? Con vómito de sangre, que se llama hematemesis, y va a llegar con deposiciones negras, que se llaman melenas. Entonces, y obviamente con dolor abdominal terrible. Entonces, ese paciente tiene una hemorragia digestiva alta. Ya, la causa puede ser un montón, ¿no? Vamos a poner ejemplo que tomó AINES y hizo una úlcera duodenal por AINES. Ya. ¿Cuánto le vamos a dar? La dosis de carga, en este caso del omeprazol intravenoso, va a ser de 80 miligramos. Pero no lo vamos a poner directamente 80 miligramos así de una. ¿Por qué? Porque también puede causar efectos secundarios como cefalea, rash, urticaria, náuseas. Entonces, siempre se tiene que diluir en un pequeño suerito, ¿ya? En este caso, el suerito pequeño sería un suerito pequeño de 100 ml de solución salina, 0,9%, ¿ya? Y en ese suerito vamos a diluir ¿cuántas? 2 ampollas de omeprazol, ¿ya? 30. Ya tenemos 80 miligramos de 100. Y lo que haríamos es simplemente administrarle eso en el lapso de 40 a 60 minutos, ¿ya? Ya tenemos administrado una dosis de omeprazol de 80 miligramos, que es la dosis de carga. El omeprazol, como vimos, necesita primero llegar, necesita primero activarse, ¿no es cierto? Necesita luego unirse a la bomba de protones y ahí recién inactivar. Entonces no es que el omeprazol ya empieza todita las bombas a estar ya neutralizadas. Para que se siga manteniendo el efecto se tiene que dar de ley una dosis de mantenimiento. Y la dosis de mantenimiento del omeprazol es de 8 miligramos, una dosis digamos muy conocida, de 8 miligramos por hora.
Y obviamente vamos a decir que va a ser hasta por 3 días, pero va a quedarse con 8 miligramos por hora. Lo que quiere decir que nosotros vamos a calcular 8 miligramos por 24 horas y nos va a salir 176 miligramos. ¿Ya? Como las ampollas son de 40 miligramos, nosotros no vamos a ser, digamos, tan incongruentes de empezar a desperdiciar medicamento. Vamos a preparar, por ejemplo, en este caso, 4 ampollas en un suero de 250 ml y ya tendríamos 160 miligramos diluidos para administrar en 24 horas. No van a ser en 24 horas, obviamente, porque podemos 8 miligramos por hora. Y podemos decir aquí, por ejemplo, cómo lo haríamos. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Decimos aquí escribamos. Son 40 miligramos sobre cuántos mililitros. En la ampolla. La ampolla viene siempre en un frasco que viene en polvo. Este es el polvo y esto hay que diluir. Entonces, lo que hace la enfermera es tomar un poco de solución, ¿ya? Sí, le diluye y le manda al suero. Entonces son Del 40 mismo, puros. sí, no viene con líquido aparte, exacto. Ya, vamos a hacer el ejemplo acá del omeprazol, ¿ya? Omeprazol, 40 miligramos, ya les digo, 80 miligramos. 8 miligramos por hora. Así es la dosis, ¿ya? Y por lo menos un día que debería estar puesto el omeprazol, ¿ya? ¿Cuánto decimos? 8 por 24 nos salió, 8 por 4, 32, sí, y 192 sale, ¿no? Ya, entonces 192 miligramos que serían para todo el día, ¿ya? Resulta que los gastroenterólogos empezaron a ver que si preparaban mucho medicamento, o sea, de 1 a las 5 ampollas, que serían 200 miligramos, para las 24 horas el medicamento se degradaba, ¿ya? Y a las 12 horas hicieron los estudios, que también el libro nos va a decir, y a las 12 horas se pierde el efecto del medicamento, se degrada. Entonces es mejor prepararnos siempre en la bomba para 12 horas. Y 12 horas veremos cómo le manejamos. O sea, aquí nos tocaría darle solamente 81 miligramos, ¿cierto? ¿Sí? 8 por 12, 96, perdón, ¿sabe? 96 miligramos, ¿ya? 96 miligramos. ¿Cuánto sería de medicamento? Serían 2 ampollas y tanto. Entonces, otra vez no queremos desperdiciar medicamento. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Tomemos 2 ampollas, 80 miligramos, ¿ya? Y lo que se hace por los gastroenterólogos, para no estar haciendo cálculos ni nada, ¿sí? Para que todo sea más fácil, le diluye, no en 100 siquiera, ni en 250, porque se hace justo en 80. 80 en 80, ¿ya? Y ya tienen diluido 1 en 1. Y lo que van a administrar en este caso es a 8 ml por hora. Y ya está. ¿Ya? Alguien dice, no, en nuestro hospital no hacemos así, vamos a diluir 80 miligramos en 250 ml de solución salina y punto, así está el protocolo. ¿Ok? ¿Qué hacer así? No pasa nada. Solamente que aquí nos tocaría hacer la división y decir 80 miligramos tengo 250 ml. Por cada ml, ¿cuántos miligramos tengo de omeprazol? Y luego hago el cálculo, ¿cuántos ml me representan los 8 miligramos por hora? Nada más, eso es todo. ¿Ya? Y la manejamos en ml por hora la cantidad que nos sale, ¿sí? Así es que eso ya son solamente números, ¿no? Números y nada más que números. 10 y 17. Hacemos un descanso, vamos una sola y nos vamos antes. Falta poco. ¿Una sola? ¿Ya? Decimos, por lo tanto, esto es un gráfico que tiene de su libro, obviamente eso es estadístico, no es la parte nuestra, pero simplemente nos está explicando qué cosa. Nos explica que para las principales patologías que existen, como cuál, la úlcera duodenal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la erradicación de la Helicobacter pylori, le pusieron en una balanza, digamos, para ver los resultados de los pacientes. Y esto es sin tratarse, esto es con ranitidina y esto es con inhibidor de bomba de protones. Y se ve que en todos los casos va mejor con inhibidor de bomba de protones. ¿Ya? Entonces, definitivamente van a ser los más elegidos. Sin embargo, miren que la mejor respuesta es en úlcera duodenal. Ya en enfermedad por reflujo, pueden que pacientes sí respondan, otros no, pero sigue siendo más que rani. Y en la erradicación de Helicobacter pylori, obviamente iba con antibióticos. Alguna vez nombrábamos que se utilizaba claritromicina, que se utilizaba también antisulfatán, que se pueden utilizar otros esquemas, ¿ya? Pero la cosa es que siempre van a ir acompañados de omeprazol. Y algunos que tienen más condiciones económicas pueden estar tomando incluso lansoprazol, esomeprazol o pantoprazol. Son moléculas más nuevas y obviamente como más, digamos, más que efectivas, sería con menos efectos secundarios, ¿ya? Obviamente el precio también hay que ver que son mucho más caros y que no va a haber en el área pública.
¿Ya? Aquí tenemos una tabla en la que nos comparan los medicamentos, lo que acabamos de hablar en este momento. No están obviamente grabando toda la tabla, solamente es el cuento de lo que dice el libro, solamente lo que vimos hoy día, en este momento. Y aquí tenemos más indicaciones de dosis y todo, que tampoco necesitamos saberlo. Y nos vamos a la parte del capítulo 50, que obviamente no es que vamos a ver otra vez todo el capítulo, porque ustedes ven que el capítulo 49 vimos casi como un 60%. Y en cambio de 50 veremos tal vez un 30% del capítulo, porque de todos estos medicamentos que están aquí, vamos a ver solo una pequeña lista, en la que vamos a empezar con estos. Medicamentos que nos pueden servir para disminuir la peristalsis intestinal. Entonces, ejemplo, cuando un paciente, por ejemplo, esté con un cuadro de colon irritable, ¿ya? Que tenga mucha peristalsis, que necesitemos que el músculo liso intestinal se inhiba, ¿ya? ¿Qué otros casos podría ser? Un paciente que, por ejemplo, esté con un cólico, por ejemplo, de la vía biliar, ¿ya? Y que necesitamos que se inhiba la peristalsis del músculo liso de la vía biliar. ¿Cuál sería otro caso? Un paciente que esté con un cólico abdominal porque recién acaban de operar de algo abdominal y se distiende el intestino y hace un cólico porque el intestino está lento, ¿ya? Entonces, queremos quitar el dolor, queremos quitar el cólico. Obviamente no se puede dar en todos los casos, ¿ya? Y para eso lo que se utiliza son medicamentos los llamados antiespasmódicos, o sea, justamente que lo que se quiere quitar es el cólico. Siempre, obviamente, nosotros debemos saber por qué es el cólico, no podemos dar hasta el ojo. Se resuelve, le examinamos todo y decimos, es una causa que sí se puede dar el medicamento. Imaginemos que vamos a dar un antiespasmódico con apendicitis, por ejemplo, no está bien, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un cólico intestinal, un cólico biliar, y vamos a dar un antiespasmódico. Entre estos medicamentos son derivados también o alcaloides del opio, medicamentos que ya vimos, ¿no es cierto?, cuando vimos los opioides. En este caso también serían unos derivados del opio. Obviamente son de potencia leve, entonces no sirven como analgésicos, pero su función va a ser en este caso inhibir, en este caso de una acción opioide, va a ser inhibir la peristalsis intestinal actuando por un mecanismo agonista sobre el receptor mu que tiene el músculo liso intestinal. Entonces estos van a ser agonistas opioides y lo que van a hacer es que el músculo liso intestinal se inhiba. ¿Ya? Se inhiba. Y ahí tenemos a un nombrecito que es la papaverina, ¿sí? La papaverina. Y tenemos otro medicamento que también tiene esa misma función, que va a ser la trimebutina, que utilizan mucho los gastroenterólogos, sobre todo la trimebutina, ¿ya? Otros medicamentos, en cambio, que también pueden llegar a ser antiespasmódicos, y de hecho son antiespasmódicos, pero no tienen una acción opioide, sino una acción anticolinérgica, es la famosa buscapina, cuyo nombre genérico, ¿sí?, va a ser la N-butilbromuro de iosina, más conocida normalmente como iosina, ¿ya? Entonces, la iosina, ¿sí?, va a ser prácticamente esta de aquí, que es la que más se utiliza para inhibir la peristalsis intestinal. Entonces, tenemos un ejemplo de la buscapina, ¿ya? Paciente con cólico biliar, buscapina, está bien, ¿sí? Paciente que se va a hacer una endoscopía digestiva alta, el gastroenterólogo le dice a la enfermera, una hora antes de que el paciente se vaya a hacer una endoscopía digestiva alta, le pone una buscapina, ¿ya? Es decir, una N-butilbromuro de iosina. Pero no le va a dar buscapina compuesta por si acaso, ojo, ¿ya? Porque ustedes pueden buscar, buscapina compuesta tiene una I asociada. Le van a dar solo buscapina. ¿Cuál sería el objetivo de la endoscopía digestiva alta? No es el objetivo para que no le duela, sino el objetivo es para que la peristalsis del estómago, del duodeno y del intestino, sobre todo, el colon menos, se inhiba y por lo tanto el paciente deje que se introduzca bien el endoscopio y el estómago, el duodeno estén más lentos y se deje ver bien todas las imágenes. Eso es un objetivo. Ya, por dar un ejemplo, ¿ya? Y tenemos más, tenemos pramiverina, tenemos propinox como Sertal, pero nos vamos a quedar con el nombre de N-butilbromuro de iosina. Y los de arriba, los opioides como trimebutina y papaverina. ¿Ya? Por eso decíamos que quieren los nombrecitos nada más. ¿Ah? Las dosis no vamos a ver. Y nos vamos con antieméticos. Antieméticos tenemos a los llamados procinéticos o proquinéticos. Aquí vamos a ver que estos medicamentos, como dice su nombre, van a servirnos para tratar el vómito, antiemesis.
Pero resulta que el otro día ya vimos, ¿no es cierto?, mesis, ya habíamos visto que había mesis, por ejemplo, kinetóxicas, como las del vértigo, la laberintitis, también daban vómito, ahí dábamos otros medicamentos, ¿no es cierto? Ya, antihistamínicos ahora tenemos también un vómito que puede ser, por ejemplo, por causa oncológica, y ahí dábamos, por ejemplo, ¿cuál? Ondansetron, perfecto. Aquí, en cambio, vamos a utilizar un vómito que es el vómito digestivo. Para ese vómito, sí utilizamos metoclopramida, o también la otra molécula que se llama domperidona. ¿Qué hacen estas moléculas? Sí, pertenecen a los llamados prokinéticos. ¿Y por qué se les llama prokinéticos? Porque su objetivo número uno, primero, es en este caso aumentar la peristalsis. Sobre todo, ¿de dónde? La peristalsis del esófago, del estómago, del duodeno, hasta incluso del yeyuno y un poco en el hígado. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el reflejo del vómito, ¿qué era? Era un reflejo que era antifisiológico, o sea, que se iba a inhibir toda la onda peristáltica que se iba para allá, que se llama la ley del intestino, y lo que pasaba en el vómito era que el reflejo va a irse con todas las ondas que van para acá, y el paciente vomita. En cambio, lo que hace la metoclopramida es prokinesis, o sea, hacer que las ondas nuevamente vayan para allá, hacia la zona distal. Entonces, la metoclopramida y la domperidona tienen esa acción que se parecen los dos, es decir, que van a pertenecer a antagonistas de los receptores DOPA. Receptores DOPA que se encuentran en nuestro tubo digestivo. Entonces, los medicamentos metoclopramida y domperidona, ¿qué son? Son antagonistas de los receptores DOPA. Es lo que hacen. ¿Y qué es lo que hace la DOPA? La DOPA lo que hace es prácticamente inhibir al intestino. En cambio, lo que hace este antagonista, ¿qué es? Inhibir a la DOPA y hacer que la acetilcolina actúe en ese receptor. Pero no de directo sobre la acetilcolina, sino dejándole libre el camino a la acetilcolina, inhibiendo a la DOPA en el receptor DOPA. Eso es lo que hace. Entonces, resulta que estos DOPA son DOPA 2, de hecho, nos dice el libro, y por lo tanto va a estimular la acción colinérgica de manera indirecta, como dice. Entonces, resulta que por esta acción DOPA, o sea, que está inhibida, ¿qué va a pasar? Ustedes recuerden que la DOPA es la sustancia que inhibe la prolactina, ¿sí o no? Entonces, resulta que si el paciente toma mucho tiempo, eso sí, no una sola vez, mucho tiempo, metoclopramida en ciertos casos de patologías crónicas, lo que podría tener en ese caso es, por eso se explica aquí lo que dice hiperprolactinemia, porque la DOPA estaría inhibida. ¿Por qué? Como un medicamento, ojo, no con los dos, solo con metoclopramida. ¿Por qué razón? Porque resulta que el metoclopramida, a diferencia de domperidona, actúa también en la zona de los receptores DOPA que están a nivel del tronco encefálico. Es decir, los receptores DOPA que se encuentran en ese momento que gatillan la zona del vómito, se llama la zona de gatillo del vómito. ¿Ya? La meto inhibe esa zona de gatillo del vómito. Entonces, la metoclopramida prácticamente hace dos efectos: inhibe la zona de gatillo, no le da náusea, y segundo, aumenta la peristalsis. La domperidona en el adulto ya no tiene la acción de inhibir la zona de gatillo, pero en el niño sí tiene esa acción. Por eso es que cuando un niño, por ejemplo, está con vómito, el pediatra no va a utilizar metoclopramida de entrada, va a utilizar mejor domperidona. ¿Ya? Esa es una explicación también. Pero en sí los dos pertenecen a la misma familia. Una cosa que pudiera producir, al ser un medicamento que de manera indirecta inhibe, mejor dicho, estimula de manera indirecta la acetilcolina, es que el paciente, ciertos pacientes, pero ya muy con factores de riesgo, pudiera producir un tutelado, pero sería muy raro, ¿ya? Lo que sí es más frecuente que puede producir como efecto secundario la metoclopramida y la domperidona menos, es que pueden dar un síndrome extrapiramidal. Entonces el paciente cuando toma o cuando recibe metoclopramida empieza a tener extrapiramidalismo, que se caracteriza ¿de qué? Se caracteriza de ansiedad, sensación de taquicardia, temblor de las extremidades, no pueden aguantarse así, ¿ya? Algunos le llaman al extrapiramidalismo como el síndrome de las piernas inquietas, extracito del paciente, no puede respirar, ¿ya? Entonces, por esa razón, digamos, la metoclopramida hay que darle siempre suave, ¿no? Suave, no darle bolo. ¿Y suave qué quiere decir? En 2 minutos, suave. Si sobre todo el paciente ya sabe el medicamento, a veces tiene susceptibilidad, dice me pongo nervioso,
Pasa muy frecuentemente con las enfermeras, se les pone la metoclopramida y empiezan con ansiedad. No creo que tengan las enfermeras algo particular, pero siempre les pasa eso. Entonces decimos, usted ya conoce, dicen el medicamento, ya sabe que da extrapyramidalismo, por eso pone así. ¿Qué hay que hacer? Más suavito, póngale más suavito, nada más. Ambos son intravenosos. Sí, ambos, no, la metoclopramida es intravenosa y justo venían acá, la domperidona es vía oral. Entonces aquí está la domperidona. Vienen tabletas y vienen gotas, ¿ya? Obviamente las gotitas para los lactantes y para los niños pequeños y las tabletas para los adultos, ¿ya? Y la presentación de la metoclopramida vienen ampollas y vienen tabletas. Las tabletas son de 10 miligramos y la ampollita es también de 10 miligramos. De hecho, la dosis va a ser la misma tanto vía oral como vía venosa. Lo que quiere decir que la biodisponibilidad de la metoclopramida es buenísima, porque prácticamente es la misma dosis que la vía venosa. Por eso nos dicen muchas veces, si tienes un paciente que está con vómito y con todo, no hace falta directamente poner una vía venosa a metoclopramida. Puedes dar una vía oral, un poquito de agua y esperar que ojalá te pase el vómito una media hora. ¿Ya? Y terminamos con los laxantes, que son los más fáciles de todos. Y los que vamos a decir que los laxantes, su objetivo, ¿cuál va a ser ahora? Su objetivo va a ser favorecer, en este caso, la peristalsis intestinal y la evacuación. Entonces estos medicamentos actúan ya en el colon. Los otros no actuaban en el colon, ninguno de ellos. Este sí actúa en el colon. Y lo que van a producir en este caso va a ser aumento de la peristalsis intestinal, o en otros casos, por ejemplo, pueden actuar como efecto osmótico. O sea, se van allá al colon, no se absorben en ningún lado, y como son osmóticos, atraen agua, el colon ya sabe que absorbe agua, ¿no? Entonces absorbe agua y se arrastra esa agua y el paciente hace la reposición. Lo normal de la reposición, usted todavía sé que nosotros deberíamos hacer una reposición por lo menos 2 veces en el día. Hay pacientes que no hacen eso, que ya se denomina como constipación o estreñimiento. Ahora nomás estábamos con otros chicos y veíamos una chica joven de 29 años de edad que ha ingresado con problema de la vía biliar y que ella le preguntamos dentro de la historia clínica de la parte digestiva y cuál es una pregunta que se debe hacer, cuál es su ritmo de deposiciones diarias. Y ella dice, hago cada 3 días. ¿Qué tiene de antecedente? Cajera, pensamos primero que era cajera del banco, pasas sentadas, no ha sido cajera del banco, ha sido cajera de un centro comercial, de supermercados, que pasa parada todo el día. Entonces, no come a horas, no se mueve nada, no toma agua porque si no le dejan ir ni al baño, porque los tiempos son tremendos, y come media hora. ¿Y qué come? Algo rápido, ¿no? Entonces, tiene todos los factores de riesgo para hacer problemas digestivos. Y ella dice, no, ahora deposición, paso sobrechada, y ahora encima le dio cálculos de gravedad. La cosa es que esa paciente, por ejemplo, que hace cada 3 días, ya tiene un diagnóstico de constipación crónica. Ya tiene. Porque la definición de constipación es justamente hacer la deposición, ¿sí? Por lo menos 2 a 3 veces a la semana. O sea, menos de eso no hace. Hace por lo menos 2 a 3 veces por semana, o sea, cada 2 a 3 días. Y esa es la paciente con constipación. No es solamente que lo hagan, es como decir, mejor lo hago, no utilizo mucho papel, no. La cosa es que esa paciente va a acumular, ¿cierto? Va a acumular no solamente heces, sino bacterias, ¿ya? ¿Qué puede hacer? Puede hacer un día de esos un colon tóxico, ¿ya? Puede también, ¿qué hacer? Distender el colon, hacer un colon grande, hacer megacolon. Y ese colon grande, ¿qué puede hacer? Puede torcerse y hacer un vólvulo de colon. Entonces, hay que hacerlo. La cosa es que estos pacientes van a recibir estos medicamentos. ¿Cuáles son la lista que tenemos de laxantes? Está aquí en el libro. La lista que tenemos de laxantes van a ser agentes que tienen acción luminal, ¿ya? Una clasificación. La segunda sería estimulantes lubricantes inespecíficos que aumentan la secreción y la motilidad de fluidos. Y el tercer grupo de laxantes serían agentes prokinéticos, como los que acabamos de nombrar, es decir, que aumenta la prokinesis, en este caso, a nivel de líquido grueso. ¿Ya? Entonces, miren cómo aquí empiezan a aparecer los medicamentos. ¿Ya? Decimos, los agentes con acción luminal. Aquí vamos a tener varios. Los primeros, los llamados naturales, ¿ya? Que tienen fibra. Entonces van a tener salvado de trigo, van a tener psyllium, van a tener cáscara de naranja, van a tener agar, etc., ¿ya? De ciruela, etc. Esas cosas, ¿ya? Entonces, esas sustancias se les va a poner dentro de un grupo que se llaman coloides hidrofílicos. Todos esos naturales, entre comillas. Algunos, ojo, no son naturales.
Porque, por ejemplo, hay una famosa marca, ¿no es cierto?, que se llama Cirelax, ¿ya? Que se ve como la chica sale en la propaganda así con Cirelax, así bonita y todo, entonces está tomando Cirelax. Ya, resulta que no es tampoco tan sano, porque tiene estas sustancias, pero tiene otras también que son químicas, entonces tiene que tomar por algo más claro, no hay que tomar porque sí. Ya, otros que tenemos son de acción luminal, muy conocidos, estos, los agentes osmóticos. Aquí en los agentes osmóticos vamos a estudiarle y vamos a verle a los azúcares inorgánicos no absorbibles. Y ahí nuestro nombre comercial va a ser lactulosa, o sea, lactulosa, ¿ya? Entonces, esa es una molécula que es igual que un disacárido, o sea, se parece a la sacarosa, se parece a la fructosa, ¿ya? Pero resulta que esa no tiene una enzima que la pueda digerir. El intestino no digiere lactulosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona va a tomar la lactulosa, porque es solamente oral, aunque se puede por vía rectal en ciertos casos, ya vamos a ver, y toma vía oral, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que llega al estómago, llega al duodeno, no se absorbe, sigue el tránsito, llega al intestino delgado, no se absorbe, sigue al colon, ¿y qué hace en el colon? Actúa haciendo un efecto osmótico, o sea, atrayendo agua hacia la luz colónica. Y como atrae agua, ¿qué va a pasar? Que aumenta el tránsito del colon, dando un reflejo que se llama, ¿no es cierto?, cologástrico y luego coloideal, y el paciente después de eso hace la deposición, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, la lactulosa, estos de aquí, se van a utilizar bastante en pacientes que tienen cirrosis hepática, para que hagan la deposición todos los días y para que no hagan aumento del amonio a nivel del tubo digestivo y que no cause encefalopatía hepática. Ya, agentes suavizantes, la palabra dice clarito, ¿no es cierto? Agentes suavizantes, o sea que van a suavizar la masa fecal. Y ahí tenemos, por ejemplo, emolientes, ¿sí? Como aceite mineral. Hay cápsulas que tiene aceite, hay un jarabe, no es un jarabe, hay un aceite que se toma, que se llama, un nombre parecido, aceite mineral, que se toma, por ejemplo, para que se humidifique las heces y pueda hacer la persona. Ya, la segunda familia de acá. De esta familia de aquí tenemos otros como por ejemplo los antraquinonas, como la cáscara sagrada y cena, que son entre comillas nuevamente naturales. ¿Qué hacen estos de acá? Estos lo que hacen es irritar de manera, como dice ahí, inespecífica la mucosa. Y al actuar irritando la mucosa hace el efecto número uno que necesita el tubo digestivo, que es que exista contacto para que se dé el peristalsis. ¿Ya? Y tenemos otro que también lo utilizan los gastroenterólogos, que es el bisacodio. Esto se utilizaba bastante aceite de ricino, se recomendaba antes bastante, que es un aceite que se utiliza de hecho para los animales, ¿ya? Y se utilizaba también en los seres humanos, pero resulta que como es, en cambio, un efecto muy irritante, la persona luego le da una diarrea terrible y no para la diarrea. Entonces, aceite de ricino realmente ya lo se utiliza actualmente. Sí, hemos mandado a ver muchas veces antes aceite de ricino para que le hagan una colonoscopía, el paciente no paraba la diarrea y no podía hacer nada. Y empezaba luego a inflamarse la mucosa, sangraba. Ya, entonces, no, aceite de ricino, ¿con qué no va? Y agentes prokinéticos que acabamos de nombrar. ¿Cuál de ellos? Los antagonistas del receptor de dopamina que acabamos de nombrar se pueden utilizar, ojo, pero no es un tratamiento único para que se considere como laxante. O sea, un paciente con estreñimiento no se le puede decir tome metoclopramida, porque no va a tener una acción totalmente potente. De ley necesita un laxante aparte. Tenemos otros que se llaman agonistas del receptor HT4 que no vamos a ver, ¿ya? Y tenemos incluso sustancias como la eritromicina, que ahí aparece, que no vamos a meternos ahí en este capítulo, pero resulta que la eritromicina, ya le conocemos a qué familia pertenecía, macrólidos. Esta eritromicina se va a utilizar, por ejemplo, en un paciente con encefalopatía hepática por cirrosis. ¿Por qué? Porque actúa de dos formas, ¿sí? Se le da eritromicina para que actúe sobre la proliferación de bacterias del colon, que tiene ese cirrótico que está acumulando amonio, y en segundo lugar porque tiene una acción de proquinesis a nivel del tubo digestivo. Por eso que la eritromicina, ustedes van a ver algún rato a los pacientes con cirrosis, que va a ser parte del manejo cuando llega con encefalopatía hepática. Ya, entonces, ahora sí, vamos a ver alguno de ellos que se llama lactulosa. Y esta lactulosa nos vamos a quedar con una dosis. Esta dosis última estamos viendo que decimos, esta sí vamos a ver. Podríamos tomar una de ellas en la prueba final porque son dosis que estamos viendo recién. Y de hecho, para la prueba final mañana nos ponemos de acuerdo cuáles vamos a ver todas que vamos a preguntar de dosis, ¿no? Porque no hemos visto muchas, pero las que sí hemos visto, vamos a decir mañana hacemos el resumen. Mañana luego la prueba, ¿no? Sí. Entonces decimos, la lactulosa, ¿en qué caso se va a utilizar? Vamos a dar solamente el ejemplo de dos pacientes. El uno de ellos que tenga estreñimiento crónico.
por ejemplo, la chica que hace cada 3 días, ¿cuánto habría que darle? Habría que darle de 10 a 30 gramos cada 12 horas, o como nos dice el libro, incluso se pudiera utilizar 3 veces en el día. Primero siempre se va a optar por qué empezarían ustedes, dando 3 veces al día o dando una vez al día. Siempre empezamos una vez al día, ¿no es cierto? Le damos una vez, no le van a dar en la mañana. Imagínense la chica que trabaja en el coro, parada todo el día, el jefe no le permite irse ni al baño. Es una tremenda, ahí como esclavas esas chicas. Pero bueno, puede que exagere. Pero la cosa es que ese paciente le damos la primera dosis a la mañana, imagínense, la chica se va y le hace diarrea el primer día. No, se van a decirle, tome en la noche, ¿no es cierto?, la primera dosis, siempre en la noche, para ver cómo va hasta el día siguiente. ¿Ya? Y luego el paciente puede incluso quedarse cada 12 horas. ¿Dice cuánto? 10 a 30 gramos. ¿De cuánto viene la lactulosa? La lactulosa viene aquí, vemos por ejemplo una presentación, que viene de 66,7 gramos, miren, por cada 100 ml. Otras que pueden venir con 65 gramos por cada 100 ml. En resumen, ¿cuánto le daríamos para darle 10 gramos o 20 gramos? Pongamos 20 gramos, ¿ya? ¿Cuánto sería? Sería la tercera parte de esto, ¿no es cierto? Si este tiene 65, si este Dupalac, que se llama acá, tiene 67 por cada 100 y queremos darle de 10 a 30 gramos, ¿cuánto le daremos? 30 ml. ¿Por qué? Si damos 30 ml, estamos dando tercera parte de los 100, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? Sería 20 gramos. Si queremos dar 10 gramos, ¿cuánto sería? Si tiene 65 gramos por cada 100 ml. Sería la sexta parte, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la sexta parte de 100? 15 ml. Entonces vamos a darle 15 ml. ¿Ya? ¿A cuánto? A 30 ml. ¿Cada cuánto? Haciendo el cálculo. Cada 2, ¿ya? 15 ml, claro. Haciendo el cálculo, 15 por 6, cada 15 por 6, 90. Ya, entonces sí. En matemáticas siempre los creo. Resulta que vamos a dar el ejemplo para un paciente que llegue ahora con encefalopatía hepática. ¿Cuánto le vamos a dar? Al paciente con encefalopatía hepática le vamos a dar, ¿sí? Le vamos a dar por lo menos 30 gramos sería lo ideal, 3 o 4 veces en el día, ¿ya? ¿Y qué sería 30 gramos? Serían 50 ml, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra vez calculo, 50 ml. 50 ml TIR o 50 ml KIR, ¿sí? Eso le daremos, es decir, 30 gramos, 50 ml, 3 a 4 veces el día. Claro. Sí, decimos que tiene de 66,7 miligramos a 65 miligramos, dependiendo del producto, por cada 100 ml, ¿no? Y nos dice que la dosis que le vamos a dar es de 30 gramos, 3 o 4 veces al día. 30 gramos sería la mitad de esto, ¿cierto? Bueno, no exactamente, son 32,5. Y aquí la mitad serían 33,7. ¿Qué hacemos? 48 ml, no. Dele la mitad son 50 ml, equivale a esto, 32,5 gramos, y dice, dele 50 ml 3 veces en el día o 4 veces en el día, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el paciente haga por lo menos 2 o 3 deposiciones en el día, ahí está bien. Y si no responde a eso, le pueden incluso dar cada 4 horas. Incluso algunos libros dicen hasta cuando el paciente le dé diarrea. Tampoco hay que llegar tan al extremo, pero sí que empieza a hacer la reposición. Pero resulta que a veces el paciente llega con encefalopatía hepática, pero no está despierto todavía, sino ya está ya en coma. ¿Qué hacemos ahí? En ese caso, la recomendación sería darlo por vía rectal. Y eso que les enseñen cuando estén en gastroenterología. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. Aquí están más nombres de laxantes que solamente nombramos. Y y viene el antidiarreico que hemos quedado ver, lo siento. Hemos quedado, en el sílabo. El sílabo lo hicimos una reducción bastante intensa, pero sin embargo sí quedaron los antidiarreicos. Vamos solamente a decir lo que hacen rápidamente. ¿Qué horas? Resulta que tenemos 2 antidiarreicos, ¿ya? Unos van a ser los llamados absorbentes, ¿ya? Absorbentes, que lo que hacen es atraer la masa fecal que se quede en el colon y no lo elimina el paciente de una manera tan intensa. Y ahí tenemos a una sustancia que se llama caolipectina. Nombre, por ejemplo, que puede venderse hasta creo que la tienda de la esquina, diarrea. ¿Ya? Entonces, ese medicamento no se utiliza por utilizarlo. ¿Por qué? Porque cualquier pediatra nos va a decir a nosotros, en los niños sobre todo, que la mamá quiere extirpar la diarrea. Que si no, porque esa diarrea también es fisiológica, está respondiendo ante algo. ¿Qué hay que hacer? Hidratarse.
Pero ahora imaginemos que la diarrea no cede ya. Se puede dar caolipectina, una dosis. ¿Qué es lo que más se utiliza ahora para los cuadros diarreicos? Probióticos, que también nos nombra el libro, en los que tenemos sobre todo dos probióticos, Lactobacillus y Saccharomyces boulardii. Entonces, estas dos sustancias que van a venir en cápsulas o en sobres, nombres comerciales que hemos tomado alguna vez o escuchado, resulta que esas se van a dar como objetivo. El objetivo no es realmente terminar la diarrea, sino es estabilizar la flora intestinal para que se vuelva a estabilizar el metabolismo, sobre todo de unas sustancias, que son las grasas y las proteínas. Porque ustedes acuérdense que la flora intestinal no solamente es flora, sino que tiene que ver para la elaboración de enzimas que van a degradar, por ejemplo, a los mismos carbohidratos, ¿no es cierto? La flora intestinal elabora disacáridas. Bueno, eso nomás de ahí. Y los antidiarreicos tenemos a una sustancia que se llama loperamida, ¿ya? Esta loperamida, ¿a qué se parece? Se parece, y de hecho, es un derivado opioide, ¿ya? Loperamida es un derivado opioide. Entonces, resulta que este medicamento lo que va a hacer es inhibir el tránsito intestinal, ¿ya? Y se paraliza el intestino. La cosa es que puede ser que el paciente se beneficie de loperamida y el intestino, obviamente, el intestino grueso, se paraliza y no hace más contracciones, más contractilidad y el paciente le pasa la diarrea. Pero el problema de este medicamento, que como es un opioide, tiene una unión muy intensa al receptor MU, y lo que pudiera causar en casos graves es que se paralice por completo el intestino y dé un hillo. El paciente se quede con el intestino paralizado y ahora llegue al hospital porque ya no puede hacer la deposición y eliminar los gases. Entonces, y con dolor abdominal y con distensión. Pero en casos que está bien utilizado, muy bueno, y nos da incluso por vía oral. La loperamida que tenemos es por vía oral, no tenemos vía venosa, se va a utilizar una dosis que van a ser de 2 miligramos, que sería idealmente una dosis máximo. Pero hay pacientes que, nombres comerciales están abajo, pero hay pacientes que pueden necesitar ir a tomar todos los días. Y podría ser, por ejemplo, el paciente que tenga colitis ulcerosa aguda, en que tiene un proceso de una diarrea marcada todo el rato y que la diarrea está haciendo perder sangre y electrolitos. Entonces, por ejemplo, pudiera necesitar una cápsula de loperamida, una paleta de loperamida diaria o BID, pero serían casos ya excepcionales que nosotros, digamos, en el área de atención primaria, no los manejaríamos. Y lo que sí está contraindicado es menores de 6 años, porque es un derivado opioide y puede causar depresión respiratoria. Y ahora sí nos terminamos. Vamos a tomar solamente la lista, por favor, y con eso terminamos. Creo que ustedes dieron algo que ustedes concursaron, ¿no? Ya, y ahí deben estar todos los nombres y debe estar cuántos están ahí. Todos concursaron, ¿no? Excepto alguien que no vino hoy día. Nada más, son 24. Muchas gracias. Eso es. Mañana nos vemos para la prueba. Para la prueba, calculadora. Y si simple. Si no tiene calculadora, no puede pedir a compañía. A mano. Si no compres una que vale un par de euros. Ahí tiene que haber puesto cuánto tenía que haber el duelo. No, me falta nada. Tienen que estar finales de aquí, sería no sé qué. Tenía que ser yo también, yo me aprendí si no me no pasa nada. Bueno, muchachos, un gusto y un placer. Aquí sí ves. No, dice prostromina. No, dice prostromina. Dice prostromina. Usted tiene el nombre de
puesto protrombina. No es protrombina. Sí. Siento probado, pero adelante. Y de ahí tengo que venir y después me acuerdo que escuché como que a las 30 minutos porque era Espera, ¿qué pasa? Eso es lo que le estoy diciendo. Usted tiene preparado hasta ahí. ¿Qué es lo que debe hacer? Simplemente tiene que pasar ese 30 minutos. Como tiene. solo le divido para No le divide. Hace simplemente el raciocinio lógico. Dice 100 ml. ¿Cuánto debe pasar? Media hora. ¿Cuánto se va a dar? Pero esto de aquí es algo que le vamos a Exacto. Porque eso no tenía que hacer para número de horas, que sería. Pero aquí. Y es un 3. Para más rápido, ese cuánto lo voy a pasar. Medio. Heparina de bajo peso, enoxaparina. Por eso le pude poner todo. Pero dije, no, No tenía que poder así, tenía que si le manda directo, ¿cómo va a ser una usted que pasa de dorados de la aquí para este paciente que tiene fibrilación auricular y la coronilla no se está manejando bien, hay que darle más de nuevo. La respuesta era rivarosa. Eso. No mira, no sé cuánto le vas a dice la y luego directo con la pieza. Y esa es amigatral. Si hubieras cogido de amigatral, muy bien. Muy bien. Hasta mañana. ¡Qué gracia! Yo pensé que ya me había salido uno, que si se veía alcohol y no me salí. Porque fue, no me acuerdo que no había. Según yo era con la E. Ay, sí que bueno, lo bueno es que la acción no tomó la esclerosis, no ahorré como ¿cuánto más? No, son 3 horas. Yo tengo que tomar. Son 3 horas. 30 minutos era 2 horas. La otra que tuvimos era sobre todo. Esta para que yo voy a ofrecer es sobre 3. No, perdón, las de 3. Esta, la que tienes entre que son de 3. La anterior, ¿se acuerdan la que no se suscribió y lo de litro con los ellos? Esta fue la segunda que es que entraba antivirales y la otra que era de gliconitro, que aquí se hizo todo. Entonces, el problema es que ahora era metronidazol, y eso, porque en la otra fueron antiparasitarios y en esta última fueron antiagregantes. Son 3.
quiero guardar. ¿Cómo tú quieres? O sea, yo le pregunté y dijo que mejor sigamos. Esta parte de forma como pasa con el 4. Estoy seguro que tienes un nota igual. Te quiero mostrar una vieja que dibujé. La doctora dijo en este año de clases le he llamado vieja e ignorante.